los dones de Dios, o sea, lo que Dios nos concede en su gracia, lo hace con una preciosa intención y tiene un sello de Dios. Lo que Dios te dio, te lo dio. Amén, hermano. Y ante lo que Dios te da, eso es irrevocable. El llamamiento que Dios nos hace, cuando Dios manifiesta su intención de involucrarte en sus propósitos, y tú percibes con un corazón abierto lo que ya Dios tiene definido para ti. En la medida en que tú te das cuenta, es cierto que Dios llama a los seres humanos. Es más, tiene una intención con toda persona en particular. Ahora, ese llamamiento de Dios tiene también la característica y es calificado como un llamamiento irrevocable. ¿Qué significa eso? Veíamos el domingo anterior, ¿verdad? ¿Qué significa irrevocable? ¿Qué significa irrevocable? Término castizo. No tiene marcha atrás, no lo quita. Eso es así y sigue siendo así. Dios no lo cambia. Amén. Dios no se equivoca. Cuando llamó a una persona, puede ser que tú pienses que no sirve, pero porque a mí yo no califico. No importa qué concepto tengas tú. Dios sabe quién eres tú más que tú mismo. Y no solamente conoce tu pasado, tu presente, sino Dios sabe lo que hay en ti, lo que tiene para más adelante. Él no se ha equivocado. Puede ser que uno consiga, pero ¿cómo así? Fulano de tal. Sí, Dios lo llamó. Punto. Si en el orden humano, cuando alguien llama a alguien, es porque tiene un propósito. Normalmente una persona sensata llama a alguien, oiga Lucía, ven acá. Algo voy a comunicar, algo tengo yo que decirle a Olga Lucía y que Olga Lucía cumpla o algo así. Ahora, cuando Dios llama a alguien, Dios tiene un propósito. Toda persona que entiende que Dios está tratándole con él, agudice su oído espiritual y tenga en su corazón una petición: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu propósito conmigo? Una de las oraciones más hermosas son esas. No sencillamente, Señor, dame. Más bien, Señor, ¿cuál es tu intención conmigo? Porque Dios nos dio la existencia y todo lo que estamos aquí, Dios nos concedió la existencia. No nos consultaron. ¿Tú quieres nacer allá en Cartagena, allá en Montería, Gadijari? No le preguntaron a nadie eso. ¿Y tú quisieras que tu papá fuera fulano, sultana? No, nada de eso. Siempre que usted está aquí. Y puede decir, como decía alguien, es que yo hubiera deseado no haber nacido, pero ya naciste, mi hija. O sea, tan bobito, no peleé con eso. Es un hecho cierto, real, es una realidad. No te moriste cuando estabas en el vientre, no te moriste en los primeros años, tienes la edad que tienes. Dios tiene un propósito. El libro de Job dice que en Dios no hay despropósitos. No hay despropósitos, Dios tiene propósitos. Y los dones de Dios son ¿cómo? Irrevocables. El llamamiento de Dios es irrevocable. Usted lo posterga, de pronto lo retrasa e interfiere negativamente para que se cumpla en usted el propósito de Dios. Podría ser. Pero mire, dice la Biblia que algunos señores tienen que sujetarlo como hay que hacer con el mulo o como el caballo. Sujetarlo con cabeza y con freno. Dice, no nos acercan a ti. Dios a veces tiene que cogernos así, te llama, por un día cualquiera dice, venga acá. Ya. A Jacob le tocó así nada más, le tocó así en la pierna, se embolató. Dios es grande. Ahora, ¿qué será más hermoso, más maravilloso, más supremo que el llamamiento de Dios? No tiene otra cosa a que igualarse. Porque es tan bueno y tan importante, tan sabio y tan perfecto nuestro Dios, que cuando te llamó a ti y tiene un plan contigo, es para lo cual te diseñó. Y usamos el ejemplo. Este micrófono, quien lo fabricó, la empresa, lo que fuera, lo hizo para que se dé este uso. Esto
cemento no se usó para martillo, no se diseñó para hacer martillo, es para que cumpla este propósito. Amén, hermano. Esos ventiladores fueron diseñados aplicando todo lo que se conocía, etcétera, etcétera, pero para que cumpla un propósito. ¿Cuál es? De ventilar, mover el viento. Y así las sillas, las cosas materiales, todo, hay un orden. Y el hombre, cualquier persona inteligente entiende que eso es así. Esa cámara está ahí puesta para cumplir un propósito y está conectado. Allá en Japón no ven, así es. Ahí está. Allá en Canadá llaman, de allá de Italia, de allá de... porque eso tiene esa capacidad. Amén, ¿verdad? Pero ahora tú y yo como persona, Dios nos llamó. Y te llamó y te concedió en su gracia una capacidad, un don. No es algo que uno lo merece, Dios lo concede. No te consulta Dios, no tiene por qué hacerlo. ¿Y quién soy yo para exigirle a Dios por qué no me consultaste? A mí no me preguntaste, Dios mío. Estoy perdiendo el cumplimiento del propósito y la aplicación de lo que Dios ha diseñado en cada uno de nosotros. Hemos sido diseñados con sabiduría de Dios, con una intención perfecta. Dígale, Señor, gracias. Pero hay que saber responder a eso también. Amén. Dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No te atranques. Cede. Déjalo. Porque Dios nos creó para tener una relación muy personal con Él. Que el pecado interfiere en esa comunión, es cierto. Ahora, el pecado no emana de Dios, emana de nosotros. Y estorba la comunicación y la comunión con Dios. Y la relación se interfiere. Pero nosotros tenemos ya de parte de Dios una provisión perfecta, que es la sangre del Cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se reconoce a Jesús, en Jesús hay un perdón perfecto. Dices que nuestros pecados ven como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de misericordia, Dios nuestro que es amplio en perdonar. Si algo le place a Dios es perdonar. Todo aquel que es papá o mamá que está aquí, y los que somos abuelos también, cuando un hijo de uno se equivocó, falló, hizo un disparate, y ese hijo llega, papi, perdona, fallé, reconozco. Ese papá o esa mamá se da cuenta que ese muchacho está diciéndolo de verdad. ¿Cómo se siente ese papá? ¿Se dará para recriminar en ese momento? No, mi hijo, yo le hago un abrazo y un beso. ¿O no es así? Si es un papá, una mamá, de verdad. Jesús sí se olvida todo. Vamos, arrancamos de nuevo, tranquilo para luego. Y yo te ayudo para que sigas para adelante. ¿O no es así? Ahora imagínate el papá perfecto. Pues dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia nunca. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia nunca. Contrito significa que la persona tiene verdadero reconocimiento de su pecado y llega delante de Dios con humildad. Dios abre todas las puertas. Claro, mira. Dice la Biblia, y no me acordaré nunca más de tu pecado, porque Dios borra el pecado y lo borra de verdad, como si eso nunca hubiera ocurrido. Los pecados que hemos confesado a Dios solo los recordamos nosotros, pero para Dios eso quedó borrado, porque el poder de Dios perdonador es perfecto. Él es amplio en perdonar, mucho más que nosotros, todos juntos nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Y podemos reiniciar después del fracaso más grande. Con Cristo podemos reiniciar. Los hombres tenemos que persuadirnos para ver si la verdad, pero Dios que conoce el corazón sabe, eso es verdad ya. Dios no conoce el corazón. Ahora, si está haciendo un teatro, eso es otra cosa, pero a Dios no lo engaña nada. Cuando Dios llamó a Pablo, ¿qué pasó? Pablo estaba consagrado en santidad, obedeciendo a Dios, muy humilde, tipo activo, terco, fanático, pisoteando los principios de Dios, y estaba en toda su práctica disparate, y decía, venga acá, ¡pum!, y lo puso en el sitio.
Dios es todopoderoso. Y cuando ese hombre persiguió el trato de Dios, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro de dar cosas contra Dios. Dice, ¿qué quieres tú que yo haga? Me reprendió. ¿Y qué tenemos que decirle usted y yo al Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué dijo María cuando tuvo la visita del ángel? ¿Qué dijo María? ¿Qué está la sierva de Dios? Hágase conmigo según tu palabra. Tremenda tarea y precioso dignidad que Dios le dio a esa jovencita. Es que cuando Dios te llama a algo de mucha dignidad. No se equivoca Dios. Y el hombre ha podido ser la escoria. Dios se place en coger lo que no sirve, lo vil, lo menospreciado, lo insensato. ¿Qué más dice la Biblia? Lo que no es. ¿Qué más dice la Biblia? Lo débil, para mostrar su poder. Y eso, ahí se hace evidente, claro, que en cambio esa persona es Dios. Persona que hay una situación bien triste, crítica. José, ¿te puedo usar a ti, José? ¿Qué decían los médicos? No puede caminar, no puede. Imposible. Eso no puede. Un diagnóstico bien serio. Y esta José hasta corre más que yo. Ponte de pie, José, por favor. ¿Te sanó o no te sanó Dios? Y la ciencia puede decir, y puede ser dentro del parámetro de la ciencia, no estoy. Pero Dios es Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dios es Dios. Dios es Dios. Y así en cada aspecto de la vida. En cada aspecto. Dios es nuestro Dios. ¿Puedo hablar de ti? ¿Me da permiso? Yo veía a Jesús llorando por su hermano. No he hecho nada. La hermana Teo, preocupada, y no conociendo, y él, venga acá, mamá, venga, lo que dijo el Señor. ¿Quién lo cambió? Dios. Amaury, ¿quién te cambió a ti? Mansito que está ahora, eso era un disparate. Pero Dios es fiel y maravilloso. Amén, hermano. Llevó la bendición de esta familia. ¿Cómo si yo lo estás llevando para adelante? Y un oficio sencillo, pero él y sus hijos van para adelante y su hogar. Y cómo Dios le ha dado casa, carro, ya sus hijos caminando de profesionales y todo, de algo sencillo. Pero ahí, con la gracia de Dios. Amén. Y aquí hay muchos testimonios que gastaríamos todo el tiempo de la enseñanza mencionando, yo conozco. Ahora, Dios que conoce mucho más de lo que yo así pudo percibir. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Está mirando a Hernán allá al frente de esa comunidad tan bonita. Y yo que conocí a Hernán cuando Hernán llegó aquí, sus primeros pasos, bien sollado, desorientado, con el pelo largo, con sus pantalones anchotes y medio hippie. Y hoy en día, tremenda dignidad de un ministerio, y un ministerio que cruzó frontera ya a Venezuela y todos lados. Y esa congregación y todo tan organizado. Ustedes viendo a sus hermanos, qué cosa tan preciosa. ¿Eso lo hace quién? ¿Quién lo hace, hermano? Dios. Y Él llama según su gracia y misericordia. Y tú eres parte de ese diseño de Dios. Es lo que queremos en esta mañana reafirmar. Ahora, Dios, vamos a recortar aquí un poquito, nos concede dones, nos concede talentos. Vaya conmigo otra vez, lo mencionamos hace como unos 2 meses atrás, Mateo 25, 14 al 30. Dios nos concede talentos. Mateo 25, 14. Y aquí está la llamada parábola de los talentos, una parábola. Y aquí explicó Jesús, diciendo, versículo 14, 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Aquí dice la palabra que los llamó. ¿Qué significa eso? Vengan acá. ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros? Vengan acá. También nos llama.
Ahora, ¿qué calificativo tienen estas personas de la parábola? ¿Llamó a quiénes? ¿Cuál es la actitud de tu corazón frente al propósito de Dios? Servirle. Si eso es cierto en el corazón, armonizas con la intención de Dios. Al llamamiento de Dios lo debe acompañar la actitud del corazón de una persona dispuesta a servir. Jesús no vino para ser servido, dijo él, sino para servir y aún para dar su vida en rescate por muchos. Si en un momento dado quiso enseñarle a los discípulos que era el servicio, ya dice, sabiendo que solo había llegado, ya sabía que lo iban a tomar a la muerte, etcétera, etcétera, reunido con sus discípulos, apuntó, usted lee ese capítulo 13 de Juan, 13, 14, 15, 16, apunta las cosas fundamentales de la vida cristiana. Y lo primero que hizo, cuando reunió a sus discípulos, es que se quitó el manto, se ciñó una toalla y cogió con una recipiente, puso agua y comenzó ¿a qué? A lavar los pies. ¿A quiénes? A sus discípulos. Ellos estaban impresionados, ¿cómo es posible, Señor? Tú lavándome los pies a mí. Ahora, ¿por qué? Usted conoce la historia, la circunstancia, el momento, la conveniencia de tener que lavar los pies. En esa época era necesario. Como bien ha dicho, ahora mismo los carros tienen mofles, pero los carros de ese tiempo eran con caballos, y esos animalitos dejaban toda clase y esas calles de Jerusalén y de esos pueblos estaban muy dadas, había excremento, y no estaban pavimentadas como ahora, tenían piedra y una tierra que tiende a ser seca, así que había mucho polvillo. La gente, los zapatos no eran zapatos cerrados, sino eran zapatos tipo de ¿qué? Sandalias. Entonces era usual que un siervo, un esclavo, que estuviera ahí en la puerta, le lavaba los pies a los invitados a cualquier reunión. Pero ellos no tenían un sirviente ahí, o nadie se consideró para esa tarea, y todos entraron con sus pies. Pero cuando estaban ya en la mesa el Señor trajo el agua y comenzó a lavar los pies. ¿Qué estaba enseñándole Jesús a ellos? ¿Qué tenemos que aprender nosotros también? Dice, si yo soy el maestro y Señor, como ustedes me dicen, ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros. Y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, el llamamiento de Dios requiere una actitud del corazón de la persona, ubicándose no como el que es que yo, no, Señor, pero ¿cómo se llamará eso? Es Dios. Es Dios. Y frente a la grandeza de Dios, ¿quién será grande? Solo Él es grande. Los seres humanos, por ahí estaba escuchando, dicen, no, pero si yo tuve tal desempeño en un cargo y ahora hacer el trabajo, no, eso es como degradarme. Déjate de eso, mijito, estás pasando la maluco. Bájate de la nube. Trabaja lo que tiene a tu alcance. Entonces, si vas a querer tener el estatus por allá, por ahí, y hay bendiciones que uno puede desperdiciar por esa actitud. Amén. Y en el orden de la iglesia cristiana, nada es mejor que el modelo de Jesús. No hay otra cosa mejor. El modelo de Jesús. Los modelos humanos siempre tienen equívoco, pero Jesús, modelo perfecto. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? Llamando a sus siervos, ¿qué hizo? Les entregó sus bienes. ¿Qué le entregó? Bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Qué eran o qué son los talentos? Bíblicamente, ¿qué era un talento? ¿Qué eran los talentos? Hoy en día, exacto, hoy en día lo interpretamos como capacidades, habilidades, en fin. Pero la primera interpretación que se le da a es lo que en primera instancia representa la palabra. Esto tenía que ver con recursos económicos. Entonces, también es cierto que Dios nos da otras capacidades que pueden también clasificarse como talentos. Pero en primera instancia, la interpretación más inmediata es ¿qué te da Dios a ti en cuanto a finanzas? Ahora, el problema es cuando decimos, no, es que esto es mío. No, mijito, el día que tú te apagues aquí, te llevas 1 centavo. No, eso no es tuyo nada. Solo estamos allá
administrando. Ahora tenemos la obligación de hacerlo bien hecho, no va a ser loco. Pero realmente el dueño de todas las cosas, ¿quién es? Dios. La realidad. Dios te dio cierta habilidad, te acompañó a ti con X y tú lograste eso, pero realmente quien gestó esa bendición es Dios. Si tú tienes un título A, B o C, ¿quién es el que te dio esa gracia? Dios. A propósito, meto una cuñita aquí. Los que tienen carro, ¿de quién son esos carros? ¿De quién son esos carros? Bueno, estoy llamando en primera instancia a los que tienen carro. Necesitamos adecuar el parqueo. Y usted que tiene carro debe ser los primeros interesados. Y facilitamos el ambiente a la iglesia para esas cosas. Tenemos que ponerle cemento ahí enfrente. Si no lo hacemos nosotros, la comunidad lo va a hacer y ya no va a tener sino un murito, tú no vas a poder parcar el vehículo. Tenemos que adelantarnos y haciendo el brazo bien hecho. ¿Estamos de acuerdo? Y de paso, mejoramos hasta el contorno aquí, de aquel lado igualmente. Entonces, Dios te dio ese carro realmente tú tienes que entender lo que es de Dios. Tienes que administrarlo con seriedad. Y claro, tú te beneficias con el uso de aquel. Pero ¿en qué momento Dios quiere que tú lo utilices para bendecir a otra persona? Cuando tenemos la actividad con los hermanos de tercera edad, se necesita que los hermanos entiendan que su carro puede ser útil a tener un ancianito hasta acá una actividad de la iglesia, o no es así. Bien, todo el que entiende eso, porque comienza a funcionarle a Dios. Le dio los talentos a aquellos siervos. El que le dio 5, ¿qué hizo con los 5 a aquella persona? Ganó 5 más. Porque Dios no quiere que seamos negligentes, hay que ser diligentes. El quien recibió 2 talentos, ¿qué hizo? Multiplicó 2 más. Pero el que recibió un talento, yo no quiero tener problemas con Dios, el Señor es muy complicado, lo escondió, lo enterró, y más adelante le dieron cuenta, y ahí, los 5, bueno, aquí están tus 5 y 5 más, oiga, qué bendición. Luego lo vio, en lo poco ha sido fiel, los muchos, vas a tener, entra en el gozo de tu Señor, y lo propio con el segundo, el tercero, el Señor le dio su sanción. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer buen uso. Y eso nos trae bendición, hermano. Y cuando tú canalizas el potencial que Dios te da, esa es la realización de un ser humano. Es una cosa hermosa. Y eso es edificante para bendición de otras personas. Entonces, así con los talentos, así con los... Ahora, algo dice aquí, versículo 15. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. Dios conoce la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Por eso hay una variable. Y cada persona tiene unas características. Cada uno es manejado por Dios por un proceso. Porque Dios quiere cultivar, desarrollar la capacidad y más enriquecerte con capacidad. Por eso te da la oportunidad de prepararte, de estudiar, tienes cierta habilidad para desempeñar X cosas. En fin, cada uno. En la iglesia uno nota, hay personas que usted le da a hacer una tarea y la misma tarea se la encomienda a otra persona, a tercero, pero todos no lo hacen igual. Y algunos lo desarrollan maravilloso, otros se quedan embolataditos, porque tiene capacidades para otra cosa. Entonces, cuando uno es pastor y tiene cargo en la iglesia, es importante uno conocer a los hermanos y que los hermanos se conozcan entre sí, porque uno comienza a ver las distintas capacidades y favorece a los hermanos que desempeñen su rol cada uno. Esto es interesante. De ahí que la fraternidad entre los cristianos y la disponibilidad que los hermanos presenten ante Dios de las capacidades que Dios le ha permitido. Y Dios comienza a dar capacidades, pero también junto con eso talentos. Te da un recurso, algo que tú puedes utilizar para bendición de los demás. Bien, entonces dice que a cada uno según su capacidad. Dios de una u otra manera te va capacitando también, te va tallando a ti y está diseñándote para un propósito. El micrófono fue diseñado para un propósito y tú también. Y no somos objetos, nosotros somos seres pensantes, también con voluntad.
con sentimientos, con intelecto. No somos una cosa, y Dios no nos maneja como cosas, nos maneja como personas, nos orienta y nos usa como personas para cumplir propósito, y es una bendición para cada uno de nosotros. Es triste cuando la persona desperdicia su existencia. Yo estoy preocupado cuando veo que la tendencia hoy en día es la gente como que no valorar, y es hasta poco, la gente es poco dispuesta como que a poner atención. Yo no sé si es porque soy viejo y uno compara en otra época. Haga de ejemplo, esta observación cuando usted un grupo de estudiantes, en cualquier aula, y uno lo ve en tantos niveles. Cuando se reparte tú haces un estudio sobre tal tema, y después lo expone. Es muy fácil que el que prepara el material lo exponga, pero uno nota que la gente no le pone atención a la exposición. Eso es una cosa que cada día es como más fuerte. Entonces cada uno está pendiente de lo que le toca, pero está despreocupado cuando el otro está haciendo la exposición. Como ahora todo el mundo ya investiga, lee en internet ya, ¿verdad? Pero la habilidad esa de poner atención, de escuchar y de ser atentos, es como si se diluyera mucho hoy en día, mucho. Eso sí, cuando ponen a la gente a bailar y todo el mundo está atento, eso sí, todo el mundo. Lo que es la farándula, todo el mundo está ahí pendiente. Pero lo que significa prepararse, estudiar, solo como para un fondo egoísta, pero lo que representa el beneficio de los demás, la gente no se encamina mucho. Dios nos ayude. Ahora, Dios nos da talentos y capacidad de administrar incluso recursos de acuerdo a la capacidad. Cultiva tus capacidades, prepárate y estás en mejores condiciones para servir a un nivel más alto. De eso también tenemos que tener nosotros nuestra propia intención. Hay un texto bíblico, 1 de Pedro 4, repetimos, lo usamos el domingo antepasado también, pero hoy, entonces, hablando, Dios tiene dado talentos, dones, habilidades, capacidades, oportunidades. 1 de Pedro 4, versículos 10 y 11. ¿Recuerda este pasaje? También estamos repitiéndolo. Cada uno, ¿qué expresa cada uno? Eso, cada uno, hablando de la iglesia, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacerse con ese don? Si tú lo recibes, Dios te dio una gracia de Él, Dios te dio X capacidad, habilidad, lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo propio para aquel que ha recibido esa dádiva de Dios? Según la Biblia, ¿qué debe hacer? Según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrelo. ¿A quiénes? A los otros. ¿De qué manera? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra vez, cada uno. Si hacemos referencia a esta reunión, cada uno significa, los que estamos aquí, ninguno queda excluido, ninguno. Según el don que ha recibido, ¿qué te ha dado Dios a ti? ¿Y qué es lo que ha recibido de Dios? Ustedes deben interpretar claramente su propio don. Y si no han entendido, pregúntale a Dios del cielo. Hágalo fervientemente. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? En la medida que lo vas entendiendo y tú sabes que tienes X o Y capacidad, ¿qué tienes que hacer con esa gracia que Dios te ha dado? Ahí dice, ministrelo. ¿Qué implica la palabra ministrar? ¿Qué es eso? Ponerlo al servicio. Pero Él se pone al servicio de manera que esté en el propósito de Dios. Porque los hombres ministramos a Dios.
pero también ministramos de parte de Dios a los hombres. Entonces, de lo que de Dios viene y ha puesto en ti, eso debe llegar a las otras personas. Por eso dice, ministro, o sea, sírvalo a los demás con esa habilidad, esa capacidad, ese regalo que Dios te ha dado, ese potencial que hay en ti, póngalo en el uso para beneficio y bendición, como expresión del amor y la gracia de Dios para esa persona. Porque Dios tiene tantas formas de mostrar su gracia, entre ellas la que te dio a ti. En la medida que tú haces uso de esa gracia de Dios en ti, se muestra a través de los creyentes la multiforme gracia de Dios. Dios es amplio en su forma. En ocasiones hay personas que son muy diligentes y a través de él fluye esa gracia de Dios. Mire, si la iglesia, todos los que somos parte, particularmente esta iglesia, estamos aquí, si cada uno realmente hiciera eso exactamente, tú sabes el potencial que se pondría de manifiesto. Eso es un potencial inmenso. Todos, generalmente la marcha de una iglesia la generan un grupo realmente pequeño, pero el gran grueso de la población se queda quieto, porque nosotros nos ha llegado un concepto de iglesia que no es bíblico. Hay un concepto de iglesia muy popular, que la iglesia es como que la cúpula, la jerarquía. No, la iglesia no la constituye la jerarquía. Eso es un concepto religioso tradicional. La Biblia dice que la iglesia es la gente general. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero esa interpretación distorsionada de la Biblia origina que la gente llega a un culto como que a participar de la actividad que otros hacen. Y él es como un espectador. No, no es así. Le rendimos todos culto a Dios. En el momento de la oración, ¿quién debe orar? Todos. Si se trata de alabanza, nada más el grupo acá. No, todos. En el momento de la palabra, todos conectados. En la fraternidad, todos. Y el desempeño de la iglesia, que no es meramente cultico, sino donde quiera que estemos, todos. ¿Quiénes debemos hablar de Cristo? Todos. La Biblia dice que aquella mujer samaritana, apenas conoció al Señor, comenzó enseguida a hablarle. Parece que está el Mesías, y comenzó a hablar a la gente. Y mucha gente en Samaria se convirtió. Si todos usamos la gracia de Dios, que ha sido manifiesta en cada uno en particular, hermano, eso es un potencial precioso. Pero la Biblia está diseñado así, nos llama a eso, a esa práctica. Cada uno según la gracia que Dios le ha dado, el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, versículo 11, si alguno habla, ¿qué debe hacer la persona que le toca en un momento dado hablar en la iglesia? En este caso estoy viviendo yo esa realidad ahora mismo. ¿Qué me toca a mí seriamente delante de Dios? ¿Hablar mis palabras, mis conceptos? ¿O qué dice aquí? Hable conforme a las palabras de Dios. Yo no puedo ponerme aquí, y si lo hago, estoy profanando una labor ministerial. Yo tengo que decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo comparta a los hermanos? Y leer la Biblia, estudiar la palabra y manejar el tema, y tener la persuasión de que lo que estoy diciendo no es mi concepto, sino lo que Dios dice en su palabra. Esa es la única manera de ser fiel a esta realidad. Que uno puede hacer aquí una tremenda disertación de todo lo que se le ocurra. No, no se trata de eso. No se trata de eso. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en su palabra? Y uno tiene que hablar conforme a la palabra que Dios da. Amén. El manejo de la consejería. ¿Qué debe hacer la persona? Porque normalmente, comúnmente, llega la persona a preguntarle a usted como creyente, mira, tengo este problema. A muchos creyentes le llega a la gente, y tengo esta situación, ¿tú qué me dices?
Si te toca abrir la boca, ¿tú qué vas a decir? ¿Lo que se te ocurre a ti? No. Cuando una persona se le acerca a uno a dar consejo, la tendencia humana, escuche por favor, es que no te explica todas las cosas. Te da una explicación para canalizar una respuesta que él quiere oír. Los seres humanos somos manipuladores. Por eso es que las versiones que se dan, uno tiene que oír una y otra versión. Porque cuando una persona dice que viene a buscar un consejo, pero ya él tiene en mente qué es lo que tú quisiera oír de tu boca, y a veces cuando uno sabe que está muy bien lo que quiere hacer, entonces lo que quiere es que alguien le diga, hazlo, para entonces encontrarle como la excusa de hacerlo, porque a veces tiene temor.